Hola, ¿qué tal? Almas con propósito, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos veas. Estamos de nuevo en el programa Almas con propósito y hoy hablaremos sobre prosperidad financiera y el merecimiento a la riqueza, porque hoy está con nosotros Cintia Felicidad, que es mentora en coach y mentora en constelaciones vibracionales y especializada en prosperidad y felicidad financiera. Demos la bienvenida a Cintia desde Colombia. Buenas tardes, Cintia. Hola, un excelente día para todos. Gracias, gracias por invitarme a este programa tan maravilloso. Para mí es un honor, un gran placer compartir todos estos temas que nos van uniendo como humanidad. Muchísimas gracias a ti, Cintia. Gracias por aceptar mi invitación. Es un placer también tenerte aquí con nosotros. Y vamos con la primera pregunta del programa. ¿Cuál es tu propósito de vida, Cintia? Bueno, mi propósito de vida ha tenido varios, digamos, varios cambios durante el tiempo. Primero empecé con un propósito de prosperar, de crecer, de que ser vista, reconocida. Bueno, después comencé otro propósito de decir, amarme y valorarme, pero resulta que amarme y valorarme es un nivel de aceptación, de aceptarme a mí misma. Bueno, realmente todavía no estaba como lista, digamos, para ese propósito que aparentemente es muy bonito. Hoy en día, digamos, después de haber caminado varios años en todo este tema de las constelaciones, en lo espiritual, en el reconocimiento de mí misma primero para ser vista al mundo, he comenzado a descubrir ya más como el propósito mayor, como decir, yo cómo puedo ayudar a los otros, cómo puedo dar a los otros, aunque hace muchos años estoy haciendo, estoy compartiendo mis conocimientos, estoy ayudando a otros, pero igual no había, digamos, esa esencia todavía como desde el corazón. Entonces, en este momento, digamos, de que dentro de ese propósito mayor, mi propósito es ayudar a que muchas personas, familias en el mundo, nos reconciliemos en el amor. Mi propósito definitivamente está enfocado al linaje familiar, pero es desde la expansión. O sea, no, aunque trabajamos la sanación, pero no es desde quedarnos anclados en esas creencias de los antepasados, sino en la expansión. Y en esa expansión creo firmemente que la humanidad podemos unirnos como humanidad, podemos volver a amarnos en familia, prosperar en familia, ¿sí? En aceptación de todos y de todas. Entonces, definitivamente es eso, pues unirnos como familias en humanidad, en amor. Qué bonito y qué importante lo que acabas de decir, cuál es el propósito, cuál es la última parte, porque ahora hablaremos de ello. Esto seguramente va a resonar con muchas personas, sobre todo mujeres emprendedoras, que están unidas a ese linaje, que quieren progresar y siempre sienten que hay un freno. Entonces hablamos de lealtades familiares, bueno, lo que hemos comentado hace un ratito, ¿no? Que es interesante este tema porque cuando no se avanza, pensamos que estamos haciendo algo mal por la parte de marketing, por parte de técnicas, ¿no? Pero realmente la parte energética hay que tenerla muy en cuenta en este sentido. Entonces, eso lo hablamos un poquito más adelante, en un ratito, porque antes me gustaría que por favor nos cuentes dónde empezó tu historia, dónde empezó todo esto, a lo que te estás dedicando, cómo empezó la historia. Bueno, yo comencé en el año 2007, donde yo trabajaba en una empresa como gerente financiera con un excelente sueldo, me trataban muy bien, no puedo decir que me retiré de allá porque estaba aburrida o porque me despidieran, no, en ningún momento, sino que más o menos a partir del 2004 comencé a sentir cierta resistencia que quería transformar mi vida. Entonces, en el 2007 yo me retiré de esta empresa con el propósito inicial, por eso les hablaba ahorita del reconocimiento de ser reconocida, de ser famosa, bueno, me metí a la música, obviamente ahí no tenía nada que hacer, porque a nivel de características, digamos, cualidades, pues faltaban muchas, digamos, como para trabajar en la música. Además, la música tiene también, es un mercado muy complejo, ¿sí? Pues definitivamente yo me salí de allí. Realmente yo que quería en el fondo ser reconocida, o sea, que el mundo me viera, ¿sí? Porque sube muy oculta.
Pasé varios años, bueno, en esa empresa que estaba en una dependencia financiera y también una dependencia emocional, ya les voy a explicar. Dependencia financiera, pues porque todos los meses tenía un sueldo y porque así yo tuviera, digamos, así yo entregara grandes talentos, inconscientemente yo realmente estaba, o sea, yo no creía en mí, ¿sí? Conscientemente yo me creía la más, ¿sí? Porque me ganaba un buen sueldo, porque era la doctora, porque era no sé qué, la super ejecutiva, todo. Pero inconscientemente había un gran desempoderamiento en mí, había una baja autoestima. Y cuando hablo de dependencia emocional, había también una necesidad de rendir tributo, de rendir pleitesía a un linaje familiar que yo creía que me amaba porque yo era la doctora o era la más en esa empresa. Efectivamente, yo me retiro de allí y la cosa no empieza a funcionar bien. Digamos que no hubo pues como ese abucheo en familia, pero yo sí sentía, digamos, los comentarios, cómo es que es tan loca que se retira de semejante cargo que tenía, el cargo que todo el mundo deseaba, el sueldo que muchos querían y que yo haya tomado esa decisión. Entonces, todo esto me afectó emocionalmente, me afecta vibracionalmente en ese momento y obviamente mi energía se dispersa y yo empiezo a bajar económicamente, empiezo a endeudarme y obviamente a nivel, digamos, financiero, a nivel profesional, yo empiezo después del famoso estado, pues después de que trabajé con lo de la música, ese desafío, comienzo a hacer otras cosas como coach, a querer mandar propuestas a empresas o a querer no, a mandar propuestas a empresas y las cosas no se daban. Además que yo dentro de mí sentía una gran resistencia, ¿sí? Que con el tiempo entendí, con los años entendí que había una gran lealtad familiar, como lo decías, que, que decía, ¿cómo voy a dejar de trabajar en una empresa, en algo seguro? ¿Cómo voy a traicionar al linaje, más allá de la dependencia o independencia financiera? ¿Cómo voy a traicionar al linaje a querer ser reconocida, exitosa, cuando en el linaje estuvieron muchos ocultos, ¿sí? Era una gran traición para el linaje. Eso no Claro. lo pensaba mi linaje, lo pensaba internamente en mi mente inconsciente, ¿sí? Bueno, en todo este proceso estuve más o menos 7 años. A los 7 años me hablan de las constelaciones familiares. Ah, bueno, pero antes de eso, obviamente en esos 7 años, muchas decisiones financieramente mal tomadas. Yo era es que la gerente financiera, pero Mm, cuando me di cuenta, digamos, de manejar mi propio dinero, era perversa, no sabía manejarlo. claro. Me endeudé, por fortuna, sí, he tenido yo digo que fue una gran cualidad, es que era conservadora, digamos, en el manejo del dinero. Entonces, cuando vi que iba, pues, en picada, paré y vendí un apartamento que tenía, pues, y compré otro ya como, pues, digamos, de menos nivel económico. Y ahí de pronto como que, pues, bueno, ahí me dice entonces ya la primera constelación. Pero les quiero contar, por ejemplo, mi cambio de apartamento, que me cambié para uno, pues un apartamento bueno, pero el otro era obviamente en todo lo más o estrato alto, digamos, de la ciudad donde vivo. Entonces cuando me pasé para el otro apartamento, yo me sentía súper mal. Yo me sentía, o sea, fracasada, me sentía menos, ya me sentía la pobre de la familia y eso también marcó una historia, porque Mm, durante mucho tiempo me escondí más claro. de lo que realmente venía ya escondida. Lo que pasa es que antes los títulos, el trabajo, la gerente financiera, el sueldo, todo eso, pues me daban aparentemente un poder o me Claro. mostraba, claro, pero era un falso ego que estaba con el que yo me, digamos, me decía. Bueno, entonces ahí viene toda esta historia. En el 2013 me hago la primera constelación. Siempre he dicho, mi vida cambió para siempre. O sea, después de la primera constelación, mi vida fue un cambio totalmente, fue una antes y un después. ¿Qué me di cuenta en mi primera constelación? Las personas que no se han hecho nunca una constelación es como una especie de, yo lo voy a llamar así, una especie de psicodrama, es un movimiento energético de todo lo que hay en tu linaje familiar que tú no has visto y que te impide tomar decisiones, que te impide actuar, que esa resistencia que una vez siente, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que sí? Bueno, entonces en esa primera constelación me di cuenta que yo estaba absolutamente en un nivel de sobreprotección de mis padres grandísimo. Ellos fueron muy buenos papás,
pero era, mis padres estaban aquí en ese psicodrama, mis padres estaban delante de mí y el mundo para mí estaba tapado. O sea, en ese momento a mí no me quedaba sino, si yo no hubiese hecho esa constelación esa vez, yo no sé si estaría contando el cuento, porque seguramente hubiese podido quedarme casi que como en esa mentalidad ancestral, en ese linaje ancestral, casi que voy a decir una palabra fuerte, casi que en la muerte hemos dicho, yo hasta me hubiese podido haber muerto. Eso ocurrió en el 2013 cuando yo empecé a ver ya el mundo, empecé a tomar energía, fuerza y comencé ya a desarrollar mis proyectos. Ahí en ese año, por ejemplo, escribo mi primer libro. La economía me cambió muchísimo, obviamente, en ese momento, ¿sí? Entonces yo, digamos, diría que este cambio en mi emprendimiento, el primer pilar fue salir de la dependencia financiera de empresas y salir de la dependencia emocional del linaje. Pero aclaro, al salir de la dependencia financiera de esto que yo vivía antes, no quiere decir de que a mí en el 2014, ¡boom! Ya, las puertas pues entonces la súper exitosa. No, hubo un camino. Después vino un camino, digamos, como de, como yo lo he llamado, salir de la invisibilidad o salir de estar oculta. Ujú. Sí, porque era como decir, ahí venía también la parte del linaje, yo decía, inconscientemente, familia, digo esto, porque yo conscientemente no decía esto. ¿Sí? Si lo Claro. hubiese sabido conscientemente, hubiese sido otro cantar. Inconscientemente, había algo dentro de mí. ¿Cómo voy a ser visible si las mujeres del linaje fueron ocultas? ¿Cómo voy a ser visible si tantos murieron en nombre del éxito? ¿Cómo voy a ser visible si tantos murieron en nombre del dinero? ¿Cómo voy a ser visible si en otras vidas me mataron, me quemaron, no sé, tantas cosas que pasaron? ¿O cómo voy a ser visible si yo a otros en otras vidas también fui un villano y les hice cosa a una villana, ¿sí? Finalmente me di cuenta que, pues, que eso son cosas de los antepasados, que yo podía soltar eso y que podía comenzar a ser visible. Lo primero que cambié fue, no era invisible, cambié a ser visible, pero también me di cuenta ahí que era que estaba, era oculta, es muy distinta la palabra para la mente del subconsciente. Ahí comencé a darme permiso de salir al mundo, ¿sí? Durante varios años. Bueno, claro, durante esos años, como me gustaron también tanto las constelaciones, comencé a estudiar constelaciones familiares, comencé a estudiar constelaciones organizacionales, empecé a atender mucha gente y en ese proceso, en esa segunda etapa, como les digo, de salir de estar oculta, había también mucho miedo a crecer. Mucha gente dice, es que tengo miedo a crecer, tengo miedo al éxito. En resumidas cuentas, usted tiene mucho miedo a salir de estar oculto o oculta porque está siendo leal a los antepasados que lo hicieron diferente, ¿sí? Es también en parte un miedo a salir de la muerte, seguir cargando muerte, ¿sí? Mm, Es como una semillita, una planta que saca su semillita. Imagínense una planta que está saliendo su semillita, es como decirle a esa semillita, sí, salga, ¿sí? claro. Para mí, esa fue la segunda etapa, digamos, de mi vida. También con muchos desafíos, miedos, soltando esas lealtades familiares. Para mí, esas lealtades familiares es lo más teso para soltar, ¿sí? Mm. Sí, sí, lo es. Y ahora, en este momento, estoy en una tercera etapa que es despertar o activar más bien, reconocer el poder real como ser humano, es decir, lo que estamos llamando pasar a cuarta dimensión, a quinta dimensión, reconocer el poder como mujer, ¿sí? Eh, y naturalmente vuelven en eso y se presentan, digamos, todas las lealtades con los padres, ahora muy especialmente con la mujer, con mi mamá, ¿sí? Mis papás ya no están en este plano, pero eso, en este momento estoy en ese despertar del poder dándome cuenta de de que ya no es, por ejemplo, ahorita le decía a Susana que ya no es como, digamos, dentro de ese proceso de la abundancia, de la prosperidad, de dar y recibir, no sé qué, inclusive que el mismo Berkelinger decía, dar y recibir en equilibrio, que eso es una guía, es una brújula muy bonita para uno, digamos, poder ir hacia ese poder real. Pero me he dado cuenta que, digamos, que ni siquiera es el dar y el recibir, sino que es la expansión de ese poder real que todos tenemos. Cuando eso se abre, ya eso no tiene límites, eso no hay manifestación divina, ¿sí? Claro. Y ese ha sido como mi proceso. eh, Estamos en esa, ¿cierto? Porque es que cuando empezamos ya la manifestación divina, eh,
o a conectarnos más con la manifestación divina, con ese poder real, con esa expansión de ese poder, pues de pronto ahí empezamos a soltar también los miedos, ¿sí? Claro, Y sabemos que totalmente. todo es posible, pero obviamente el miedo sigue ahí, Mm. que pues somos un espejo del planeta todos. Totalmente. Qué bonita historia. Gracias por compartirla. Estoy segura que esta historia tuya va a resonar muchísimo con las mujeres que además tienen ese afán de salir adelante, de emprender, de vivir de su marca personal, ¿no? Y de poder ayudar a los demás. Van a resonar mucho con tu mensaje. ¿Sí? Bueno, Susana, y algo que te quería decir es que es súper bonito porque cuando tú haces ese trabajo espiritual, o sea, no es tanto el tiempo que tú te demoras. O sea, yo creo que yo en 8, 9 años he hecho lo que no, creo que lo que no he hecho en muchas experiencias de vida, de esta vida por lo menos, o de otra vida me imagino. Y, y creo que el trabajo, inclusive de la humanidad, se va a manifestar mucho más rápido cuando conectemos el poder real. Eso es Mm, así, instantáneo. claro. ¿Sí? Para allá vamos. ¿Y esto qué significa? Ah, bueno, hay una parte muy importante aquí. Todo esto tan bonito espiritual que yo hice, o que he hecho y que sigo haciendo y que seguiré haciendo, porque es que este trabajo realmente es apasionante, no quiere decir de que yo me siente en la cama a meditar todos los días. Bueno, sí medito diario, pero que me quede ahí, no. Hay que actuar también. Mm, Hay que actuar. Como digo yo, hay que mover la nalga. ¿Por sí. qué? Porque tú, cuando estás actuando, cuando te arriesgas, por decir algo, a hacer, no sé, un lanzamiento de un producto, cuando tú te arriesgas a un emprendimiento, ahí es donde te das cuenta cómo está tu energía, ¿sí? Yo me daba cuenta, por ejemplo, en mí en los lanzamientos, ese miedo, como esa resistencia, digamos, a avanzar en ciertas cosas. Si yo no lo hubiera hecho, no me daría cuenta, digamos, toda la cantidad de cosas que tenía contenidas en mi energía. Ujú, Ahí me di cuenta, por ejemplo, cómo estaba la conexión con mi papá, con mi mamá. Un ejemplo muy sencillo, cuando yo iba a hacer, digamos, los correos de ventas ofreciéndole a la gente, o sea, mientras que montaba el lanzamiento, lo que compartía, mire, voy a compartir esto, pues experiencias muy lindas, todo, los likes, todo muy bien. Cuando iba a vender, la resistencia más tensa. mm, ¿Por qué? Porque el vender significa el miedo al rechazo. El miedo, y eso lo han dicho muchos coaches y todo, el miedo a que te vean. Entonces, y lo mantuve hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, perdón. Pero ahí donde también aprendí, y qué pena que me extendí acá, el tema de la aceptación, porque la mayoría de la humanidad siempre estamos luchando por la meta, estamos persiguiendo la meta, estamos persiguiendo por ser mejor, pero excluyes el ese que no te sientes bien contigo mismo o contigo misma. No, es que yo quiero ser que me vean linda, que me vean lindo, o sea, que me acepten, ¿sí? mm, O sea, mostrarte la parte, pero no hemos visto muchas veces la parte de la sombra y ahí es donde hay que meternos. claro. Yo, el miedo al rechazo lo quité, lo eliminé porque ya no me da miedo el rechazo. Cuando yo acepté el rechazo, cuando dije, ahí vino la aceptación, cuando yo dije, sí, acepto, me rechazo, está bien. Un día me miré al espejo y me dije, sí, yo me rechazo y está bien, punto, ya. Con eso en la mente inconsciente, ¡pum! Se queda quieta. Mm, claro, Exacto. Entonces, bueno, eso, pero eso cómo lo logré cuando actué, claro. cuando me moví. Pero miren que eso no fue mucho tiempo, fueron 9 años, porque yo decía, fue pucha, yo ya, cuando yo me retiré, ya los años, yo veía gente joven emprendiendo, pues yo no tenía pues los años así. Yo decía, no, esto, mejor dicho, me va a tocar quién sabe cuándo. Pero yo decía, pero yo no quiero que sea en otra vida, yo quiero en esta vida prosperar, yo quiero en esta vida expandirme, yo quiero vivir muchos años acá, quedarme hasta que me dé la gana en esta tierra, ¿sí? Claro, claro. Mira, fíjate qué importante lo que estás diciendo. Em, ¿Nos puedes contar, Cintia, por favor, cuáles son las típicas problemáticas o resistencias que se encuentran las personas que acuden a tus sesiones, a tus servicios o a tus mentorías? ¿Cuáles, cuáles son las típicas, pues eso, resistencias y problemáticas que te cuentan las clientas? Hay una, hay un deseo de salir, de cambiar, de transformarse,
pero inconscientemente hay un gran miedo a crecer de muchas, Ujú. mucho miedo a crecer. Es que son tantas, como tantas las problemáticas, hay un miedo a crecer, algunas tienen pues, hay un miedo también a crecer, digamos, por los hijos, Mm, por las parejas, porque digamos que por la pareja, entonces muchas veces quieren salvar a la pareja. Porque ocupamos a veces un lugar o ocupan muchas personas un lugar en la pareja en desequilibrio. Se creen, ancestralmente viene como la mujer más como la mamá del parejo, del hombre, y el hombre como el papá, y con una autoridad que hemos traído desenfocados, que hemos creído que la autoridad es el hombre, cuando hemos excluido a la mujer de esa autoridad. Entonces ya fíjate, te puedes imaginar qué pasa con una autoridad enfocada hacia un hombre muchas veces y con un masculino que ha sido Ujú. De, mucha parte masculina ha sido desequilibrado, violento, todo, ¿cierto? mm, Entonces, tú te puedes imaginar la autoridad. Entonces, uno se cree el papá y es un papá fuerte, o, y viene, digamos, una mujer que ya está tomando su poder, entonces es una mujer matrona, es una mujer que, entre comillas, consideramos autoritaria, y entonces también excluimos su autoridad. Entonces, ahí hay un desequilibrio en la pareja y la mujer quiere hacer algo diferente al hombre o quiere hacer algo diferente al hombre, no quiere crecer, pero tiene aquí aparentemente un gran, pueda tener un muro o un bloqueo y no sale adelante por eso o no saca sus proyectos adelante, porque teóricamente debe contar con la aprobación de, claro. y eso no es cierto, ¿sí? Pero Porque Dios es fíjate, la, claro, y lo que dime. estás contando es importantísimo porque estoy segura que eso está muy, muy a la orden del día en las mujeres que emprenden y, y es un diálogo inconsciente. Es totalmente inconsciente. Lo que estás diciendo ahora mismo estás exponiendo algo que a lo mejor hay un diálogo que no nos damos cuenta, pero sí va a resonar. Lo que estás diciendo, estoy segura que va a resonar en muchas mujeres. Y eso es magnífico, que tú sepas ayudar en ese sentido, sepas orientar y sepas dar ese, ¿no? Esa luz, arrojar esa luz y guiar para llegar a buen puerto. ¿Y qué otras problemáticas, por ejemplo, te puedes encontrar con las mujeres que acuden a tus mentorías? Hay una gran lealtad finalmente hacia la familia. Bueno, Ujú, la primera lealtad, mucho como yo estaba diciendo, es en la pareja, ¿sí? ujú, Y también no solamente de padres a hijos, sino también de hijos a padres, ¿cierto? claro, Entonces, digamos que en la pareja puede haber esa lealtad. Yo te quiero salvar o tú me salvas y pues una de las tantas, digamos, como problemáticas, digamos, a veces que las personas exponen en sus historias. Ahora, hacia los hijos, es impresionante, muchísimo. Las madres, muchas madres, teniendo todos sus emprendimientos, teniendo todas sus cosas, no prosperan y no toman decisiones por los hijos, wow, porque están esperando, hacen proyectos por los hijos, para claro, sacar los hijos adelante. Si bien es cierto, uno le va a ayudar a los hijos, digamos, si están en cierta edad, pero no es tampoco, digamos, de que si tú no prosperas, hijo, yo no prospero, que si tú no prosperas, hija, yo no prospero. Entonces, ¿cómo así? Digamos que las madres tienen un pilar, prospero para sacar a este hijo adelante, ¿sí? Y entonces ahí es donde vienen los hijos también que juzgan a los padres, pero ¿por qué haces esto, esto así? Ya se creen los dueños, si a la madre le va bien o al padre le va bien, ya ellos se creen los dueños de esos emprendimientos y eso es completamente falso. claro. Tú eres el hijo, yo soy la mamá y punto. O tú eres la hija y yo soy la mamá y yo soy el papá y pare de contar. Mm, Bueno, entonces, digamos que muchas madres inconscientemente se ocultan, ¿sí? Por los hijos, ¿sí? Esperando que ese hijo salga adelante. Entonces ahí se les va la vida, no sacan sus proyectos, pero además hay que reconocer algo muy importante. La mente inconsciente, un hijo es un proyecto de vida. Una hija es un proyecto de vida, es como otro emprendimiento que tú decidiste hacer. Si de esos hijos tú todavía eres madre sobreprotectora, o eres madre controladora, o eres madre yo no sé qué, bueno, todas esas, madre narcisista, madre XX, entonces ese hijo tiene la misma proyección.
Entonces, ¿qué va a pasar con tu emprendimiento? Exactamente igual. claro. Hay que comenzar a cortar, hay que comenzar a soltar los hijos. Mm, Y eso no es tan fácil. Y soltar los hijos implica soltar también los emprendimientos, ¿sí? claro, fíjate. Es tan Es respetar inconsciente. no, sí, eso es muy inconsciente. Bueno, esa por la parte de los hijos, la pareja, los hijos, digamos, así. Y los hijos hacia los padres, ¿sí? Muchos hijos tienen un ancla, tienen una lealtad muy grande hacia el padre o hacia la madre que le tienen que ayudar. Mm, Y eso ya de por sí genera una cadena, amarra. Y no, entonces no es lo mismo tú caminar en la vida con un cinturón aquí o con una cadena aquí energética a una persona que está libre. Ahora, entonces la gente dirá, bueno, pues es que si, digamos, si mis padres ahora están viendo una condición que no pueden, ¿qué hacen? Prospera y ayúdales. Pero no esperes prosperar porque les estás ayudando a ellos, o sea, porque ahí viene también lo mismo de la Biblia, dar sin esperar nada a cambio. mm, Dar sin esperar nada a cambio es simplemente expándase. claro. O sea, el dinero va a llegar, eso va a ser, pero cuando uno está esperando algo a cambio es porque no es solamente dinero, sino porque yo estoy esperando, ay, que me vean, que digan, ay, Cintia, qué conferencia tan linda, y sí, María, mira, me encantó, estoy tan agradecida contigo. Y si María no me dijo nada, entonces yo, mira, esa María tan desagradecida. Ahí es donde está. Entonces es lo mismo con los hijos. Los padres dan la vida a los hijos. Suelte a sus hijos, que ellos prosperen. Y usted también suelte, si no quiere decir, porque hay también la creencia inconsciente, que entonces que los hijos se van al mundo y entonces ya hicimos nuestra labor. Entonces nosotros, chao pescado, nos morimos. No. Bueno, esa pudiera ser, pues para mí, digamos, si yo pudiera resumir, en todas las lealtades que hay un miedo a crecer de la humanidad, ¿sí? Mm. Pero bueno, gracias a lo que está ocurriendo también a nivel expansión energética, también las cosas van cambiando y ahora mismo hay bastante más facilidad para esa expansión, ese emprender los proyectos con propósito y eso también ayuda, ¿no? Es que estamos energéticamente, estamos en una época muy diferente. Ahora, Cintia, me gustaría que nos hables, por favor, del retiro de empoderamiento femenino que se llama Mujer Tierra, que estás organizando, es con fecha de 19 a 21 de noviembre. Cuéntanos un poquito la dinámica que se puede esperar de ese retiro. Bueno, este retiro, bueno, pues digamos que tiene varias connotaciones. La primera es a nivel de propósito personal. Como mujer, estoy viviendo precisamente, como les contaba al principio, un propósito de eh, seguir conectando más mi poder como mujer, mi poder divino, mi poder real. Ahora ya con más fuerza porque ya, digamos que ya estoy comenzando esa expansión de ese poder, ¿sí? Ujú, Es algo que quiero compartir con muchas mujeres para que se reconozcan, para que se amen, para que se valoren, para que reconozcan toda su historia de maternidades, toda la historia que se ha vivido. En segundo lugar, también para que, digamos, las mujeres bajemos como eso de, porque digamos, durante todo ese tiempo de luchar por sentirnos valoradas, por sentirnos reconocidas, también nos quedamos inconscientemente, la mente inconsciente hace, entonces nos quedamos en la lucha, ¿sí? claro. Hay que como que abandonar la lucha ya, decir, no, no necesitamos la lucha y simplemente reconocernos como mujeres poderosas, igual como reconocer el hombre como poderoso. Y vuelvo y repito, porque en la mente inconsciente se crea una creencia de luchar. Entonces tú te puedes quedar aquí vidas y vidas luchando, Mm, ¿sí? Y nunca para el ego va a ser suficiente, claro. porque el ego siempre está entre la causa y el efecto, Mm, no entre el estado de presencia, el nivel de la obra que manifiesto fácilmente, sino el ego siempre va a estar luchando y luchando. Puedes parar, claro. pues. Sí, sí. Ay, gracias. Ay, tuve que interrumpir. Entonces, el ego
Entonces, al ego hay que quitarle, digamos, entonces estoy es ahorita, el primer propósito es reconocer el poder como mujer, que lo voy a compartir con muchos. O sea, para que te sueltes de el estado de lucha, de la famosa causa y efecto. No, reconócete aquí ahora en estado de presencia, en estado de manifestación. Ese es uno. La dinámica, ¿cómo va a ser, digamos, a nivel del encuentro como tal, del retiro de empoderamiento femenino Mujer Tierra, que va a ser en la mesa Cundinamarca, acá en Colombia? La dinámica, vamos a estar dos mujeres, va a estar Liliana Correa y voy a estar yo como Cintia Felicidad. Liliana Correa es especialista en trabajar toda la parte tántrica, en trabajar lo chamánico, comunicación expansiva, conectarse más con el placer de vivir, el placer de sentir, bueno, sexualidad sagrada. Y yo sí voy a hacer la parte, digamos, de sexualidad ancestral. Es transformar también esa sexualidad ancestral de miedo, de dolores, de todo lo que hemos vivido, transformarla en placer, en el nivel de aceptación. No ponerle, no quedarnos tanto en el sufrimiento del dolor de lo que se vivió. Supongamos, entonces tu madre, digamos, y tu padre vivieron una historia de violencia familiar, pues no fue exactamente la mía, pero digamos que otros la pueden haber vivido. Entonces decir, entrar en el nivel de aceptación, casi que entrar en el nivel de placer. Es como si vieras una película en YouTube o en Netflix y dijeras, sí, está bien, pues sí, simplemente entrar al placer. Esas dos connotaciones, o sea, yo desde lo ancestral, sexualidad ancestral, y Liliana desde la sexualidad expansiva, va a llevarnos a, digamos, a un primer nivel que es la aceptación, que tú aceptes tu sexualidad, que viniste de un acto sexual de un hombre común y corriente y de una mujer común y corriente, que los elegimos antes de nacer porque ahí está el contrato de alma. Bueno, esa va a ser como la parte, digamos, del encuentro. ¿A qué nos va Ujú. a llevar? ¿Cuál es el propósito? Porque ya pues hicimos un primer encuentro, un primer retiro y las mujeres, o sea, salieron boom, con un empoderamiento impresionante en solo un fin de semana de 2 días, ¿sí? Wow. Aquí vamos a llevar amor, a que la gente tenga amor propio, que despierte la alegría de vivir, a que tenga autenticidad, fuerza y poder interior. ¿Con qué, digamos, herramientas, técnicas o características vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer en la parte mía, con constelaciones familiares. Para mí las constelaciones familiares no es ninguna herramienta, ninguna técnica, para mí eso es una ciencia. Eso es Mm. pura física cuántica aplicada en movimiento energético de los linajes. Entonces lo voy a hacer a través de constelaciones familiares, una constelación familiar con la madre para conectar la mujer, la madre y la niña interior. Volver a establecer ese poder, que ahí es donde viene la famosa autoridad, o sea, el poder como mujer, ¿sí? Esa es la Ujú. primera. Y voy a hacer también una constelación familiar de renacimiento. O sea, primero te reconecto ese poder como mujer en ti y luego vas a renacer al mundo, ¿sí? Ya como esa mujer poderosa que eres, ¿sí? Hay hombres que también han querido ir, también como el hombre, porque en ti también hay una mujer, ¿sí? Hay una mujer que te dio la vida. Y Liliana va a trabajar toda la parte de expansión, tantra, todo ese movimiento de placer saliendo de ese útero materno, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Son 3 días, es un sitio absolutamente hermoso, eso es un resort 5 estrellas. Bueno, también quiero contarte algo. Resulta que el renacimiento, ¿por qué elegimos en la mesa Cundinamarca? Vamos a hacer psicomagia a la mente subconsciente. Mm. Nosotros como humanos nacemos, la mayoría hemos nacido en una mesa de cirugía, ¿sí? Ujú. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a volver a nacer en una mesa, le vamos a decir a la mente subconsciente, sí, vamos a nacer en una mesa. Porque cuando tú naces en una mesa de cirugía es un estado antigravedad. Bajar de aquí, ya de mano ya te están diciendo no estás enraizado, ¿sí? Por Claro. eso los niños que nacen por parto humanizado, que hacen, o sea, son mucho más independientes. Cuando la madre se siente en cuclillas, todo, el niño es más independiente y es más libre y toma decisiones y va sin miedo. En cambio, los que hemos nacido en una mesa de cirugía, pues hemos sido más miedosos. Ujú. Interesante. Entonces ahora vamos a nacer en la mesa Cundinamarca.
en una mesa, pero de la Tierra. La Tierra no recibe ahora. La Tierra nos va a dar su magnetismo y la que va a estar allí es la madre biológica para decirte, sí, yo estoy de acuerdo ya que la madre tierra sea tu tierra. Ujú. Eso va a ayudar a todos, a todas las mujeres que estén allí, al planeta, a empoderarnos. Ese es el retiro. Qué maravilla. Realmente a nivel energético eso empodera sí o sí. Eso es maravilloso. Bueno, pues yo, bueno, como sabéis, yo siempre debajo de las entrevistas pongo todos los datos, pongo tu página web, tus redes, la página web que es del retiro mismo para que las personas que estén interesadas puedan ver toda la información, que yo vi esa página y está muy completa. También pondré tu número de teléfono para que te puedan contactar fácilmente. Muchas Y bueno, gracias. antes de terminar la entrevista, ¿nos podrías dar algún mensaje? Yo siempre pido si te gustaría decirle algo a la humanidad, a las personas que nos están escuchando. Para mí, el mayor regalo que nos podemos dar es cortar lealtades ancestrales. Es que cuando cortamos lealtades ancestrales, creemos en nosotros mismos. Cuando ocupamos nuestro lugar como hijos o como hijas y soltamos a nuestros padres. Ojo, y con esto quiero decir, no es que tú dejes de amar a tus padres, no es que tú dejes de amar a tu linaje, no. Por el contrario, antes se puede mirar más desde el amor. Ahí está la clave del amor, cuando realmente yo comienzo a conectar mi poder, cuando yo me doy a mí mismo o a mí misma todo lo que yo desee. En amor, gratitud, sobre todo desde la energía del amor, porque ahí se expande. Ujú. Porque cuando yo me doy a mí misma, pero desde la falta de compasión con otros, no me estoy dando a mí misma, no, o sea, Claro, no estoy conectada con esa esencia divina, sigo en esa rueda del karma. claro, Bueno, y otro consejo es que se den a sí mismos lo que, lo que quieran, o sea, no hay que pedirle a nadie externo porque siempre hemos creído un Dios externo, no, Dios está dentro de nosotros o la divinidad, pero hay que escucharse, ¿sí? claro, sí. Eso es reconectar ese poder. Maravilloso. Pues Cintia, muchísimas gracias por esta maravillosa información que nos acabas de dar. Estoy segura que esta entrevista le va a encantar, le va a ayudar a muchísimas personas, sobre todo a mujeres, pero bueno, por supuesto también a los hombres. Y lo dicho, debajo de esta entrevista pondré todos tus datos para que te puedan contactar. Estamos en contacto, ¿no? Ahora nos despedimos de nuestros espectadores. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo Muchas y, gracias. Muchas y gracias. bueno, ya estamos en contacto. Nos despedimos ahora, ¿vale? Gracias. Gracias, hasta luego, hasta la próxima.